Bien, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema en cuanto a los estanques y los pozos. La definición bíblica en cuanto a pozo. En el caso de que en el cielo o en la tierra reposa un lugar que se llama el pozo de los justos, en el cual en ese pozo de los justos allí reposan todos aquellos que han muerto con Cristo, y hay un lugar donde reposan el pozo de los pecadores, en el cual hay ángeles que custodian. Igual también hay ángeles apresos junto con los pecadores que no han declarado que Jesús es su Señor Jesucristo, es su Señor y su Salvador. Pozo se halla frecuentemente formando parte de hombres compuestos. En cuanto a pozo, el pozo es una excavación en el suelo que llega a una capa de agua en una depresión, o se filtra a través de las arenas. En ocasiones se captan en fuentes. Si se descubría agua en un terreno arenoso, se abría un pozo con toda presteza en cuanto a los pozos. Al momento de que Jacob huye de Esaú, se encuentra con un estando allí, hace un voto delante del Señor, diciendo que de cierto os digo que si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, de Isaac y mi Dios me supliese mis necesidades, me alimentaré hasta que llegue, y mi hermano no me alcanzara, de cierto os digo, todo lo que tome, mi diezmo y mi ofrenda ofreceré. Y el Señor le mostró en un sueño en cuanto desciende un puente, y de ese puente descendían ángeles, y uno escuchó una voz que del cielo que decía que de su descendencia nacería una gran nación. El caso de Jacob, había vendido la primogenitura. Esaú se la había ofrecido por un plato de lentejas, Jacob se lo pagó. Jacob le ofreció el plato de lentejas y Esaú comió del plato de lentejas y vendió su primogenitura. Oramos. En cuanto a los pozos, Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas. Escribe, Señor, nuestros nombres en el libro de la vida y que permanezca allí. Declaramos que tú, Jesucristo, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos por este día en el nombre de Jesús. Amén. En cuanto a los pozos, se abrían los lechos secos de los torrentes cuando se sospechaba que debajo de ellos corrían aguas vivas. Había numerosos pozos en la llanura marítima de Filistea, donde una inagotable curso de agua subterránea se abría camino hacia el cielo, se abría camino hacia el Mediterráneo. La región montañosa de Palestina tenía pozos cavados en la roca caldea. Exteriormente el pozo no se diferenciaba mucho de las cisternas. El agujero estaba protegido por un broncal. En el caso de como al momento también que cuando sale Jacob, ya tiene sus 12 hijos con Raquel y con Lea. Al momento de que tiene los 12 hijos con Raquel, con Lea, y una de las concubinas, Jacob hace sus 12 hijos, y en ello, a medida que como José fue el primogénito hijo que tuvo con Raquel,
Fue el primogénito hijo que tenía con Raquel, y en ello sobre José desciende un espíritu y él era intérprete de los sueños. Sus hermanos le tenían envidia por eso. Y por ende, al momento de que va y papá le dice, Jacob le dice que vaya y averigüe qué están haciendo sus hermanos, y esto lo arrojan en un pozo. En cuanto a los pozos, el interior del pozo, recubierto generalmente de obra, tenía una escalera que permitía llegar hasta el agua. Si su nivel no era demasiado bajo, se ponía pilas de madera o piedra cerca del orificio para que abrevaran los ganados y rebaños. El agua era sacada con cántaros. Si el pozo era muy profundo, se bajaba un cubo u otra vasija con una cuerda. En ocasiones se usaba tracción animal para tirar. De la cuerda también se usaba tornos sujetos al pozo. En cuanto a pozos y la forma como nos nombran los pozos, que esto era utilizado para cisternas y alimentar a las ovejas. En cuanto al pozo de que nos menciona, el pozo de los justos, hay un pozo de los justos donde reposan los muertos en Cristo. En el caso que cuando el Señor Jesús hace expiación por los hombres, muchos de los que estaban muertos reviven, y para testimonio de el Señor descendió hasta ese pozo, un pozo donde reposaban los que no habían muerto con Cristo, los de antes sin Cristo, y el Señor los revive juntamente con él, los revive al momento que hace expiación. Muchos de los que estaban muertos en aquel tiempo reviven, y los del resto se va con Cristo. Por eso hay un antes y un después del Señor. Cuando hay un después del Señor, a todo aquel que declare con su boca que Jesús es el Señor va a ser salvo, él y su casa. Capítulo de Juan, capítulo 4, verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Verso 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. En cuanto a los pozos, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Verso 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Verso 9. La mujer samaritana le dijo, como tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Verso 10. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Verso 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? En cuanto a pozos. Verso 13. Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua para que salte para vida eterna. En cuanto a pozos, el verso ahí escrito donde dice que en el pozo de los justos, de ese pozo de los justos brota un manantial de vida. ¿Quién es ese manantial de vida que brota en el pozo de los justos? Verso 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Verso 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengas marido.
no tengo marido. Jesús le dijo, bien ha dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. En cuanto a pozos y la importancia de saber qué es el pozo, y el pozo de los justos, en el cual brota ese río de agua viva. ¿Quién lo dice? El Señor Jesús, verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y nosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén los adoraréis al Padre. Verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Verso 24, 10. Es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En cuanto a los pozos, en el caso de cómo reposan los justos en ese pozo donde brota ese manantial de agua viva. ¿Quién es ese manantial de agua viva? El Señor Jesús le decía a la mujer del estanque Sicar, si supieras quién te pide beber agua y tú le pedirías a Él, entonces yo te daría agua viva. Esa agua viva es el Señor Jesús, que brota del pozo de los justos. En cuanto a los pozos, en el caso de cómo José fue arrojado a un pozo por envidia de sus hermanos, y ello anuda a una serie de interés en cuanto a los pozos. En el cielo también hay pozos en el cual reposan los justos y reposan los pecadores. Algunos en la tierra hay unos pozos donde reposan ángeles que han sido apresados, y en ellos se le anuda el tener que ellos reposar ahí hasta el día del juicio. Por eso nos dice Pablo que los muertos en Cristo resucitarán primero, que nosotros los que hemos quedado juntamente con Él seremos transformados y llevados a la diestra del Señor, porque con voz de arcángel, con voz de trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. En cuanto a los pozos, en el oriente la prolongada estación seca de mayo o de septiembre les obliga a almacenar así el agua, y el suelo carcelario de Israel facilita su fabricación. Las cisternas abandonadas quedaban rotas, sirviendo de símbolos de los placeres terrenales. A veces se utilizaban cubiertas generalmente y provistas de cebo para atrapar a los incautos animales, como trampas. La misma expresión traducida sepulcro en varios países, en varios pasajes, significa el mundo de los muertos o Hades, como también la prisión de los espíritus malignos. En cuanto a los pozos, Revelaciones capítulo 21, que nos habla sobre el pozo donde reposan los espíritus malignos. Apocalipsis capítulo 21, y ahí nos describe en cómo nosotros podemos saber acerca de los pozos, su significado, al principio bíblicamente hablando, en la actualidad, y cómo es de interés saber dónde reposa un alma, una persona al momento de que fallece. La Biblia dice que son pozos y fallecen con Cristo en el pozo de los justos. Capítulo 21 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan,
Vi la santa ciudad de la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Son revelaciones que vio Juan en la isla de Palma, preso por predicar el evangelio. Y oí una gran voz del cielo que decía: aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morarán con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Verso 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho esto, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente de agua de vida. En cuanto al pozo de los justos, y de ese interior brota ese río, ese manantial de agua viva. Y aquí lo dice el alfa y el omega, que es el principio y el fin. Y nos aduce que al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Verso 7, Revelaciones capítulo 21. El que debiere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí donde habla fervientemente sobre el pozo donde reposan los pecadores, y nos habla del lago de fuego, de azufre, donde reposan los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, mentirosos, y en ello tienen parte en el fuego donde arde fuego y azufre, y habla sobre la segunda muerte. Para los pecadores y los custodios que han enseñado lo malo. En cuanto a los pozos, y es de interés saber qué nos habla la Biblia sobre ellos. ¿Dónde reposamos nosotros los justos? ¿En qué parte reposamos nosotros los justos al momento que fallecemos? En el pozo donde brota ese manantial de río de agua viva. Al momento de que mueren, muertos en Cristo, resucitarán primero, y nosotros, los que hemos quedado juntamente con Él, seremos transformados y llevados a la diestra del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, la palabra dice que si 2 o 3 se colocan de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto os digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces y sabes cuál es nuestra necesidad. Nos buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Queremos, Señor, reposar en aquel pozo de los justos, donde brota ese manantial de agua viva, y tener parte con el Hijo de Dios, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Viniste a mí, me vio, y me diste nombre. Yo soy tu niña de tus ojos. Te amo más que
existe la